Buenos días a todos y todos, un saludo. Voy a leer una breve ponencia para tratar de ceñirme puntualmente al tiempo. Título: por la no repetición, por la igualdad política, por la justicia social. Las reformas políticas orientadas a democratizar el sistema son la verdadera cuota inicial de la paz. No son la revolución, sino un paso al cambio necesario y el preámbulo a un auténtico proceso constituyente. Lo peor del sistema político existente en Colombia ha sido y es su carácter excluyente, no tanto por lo que dicen las normas escritas, cuanto por las limitaciones que impone a la libertad política, esto es, a la expresión libre de amplias capas populares de la sociedad. Un sistema cerrado como este puede reproducir de continuo la dominación y la contrainsurgencia como forma de gobierno. Todavía en Colombia, las mismas familias, apellidos y sus respectivas camarillas se pasan las riendas de gobierno de bisabuelos a nietos y a bisnietos como en una aristocracia medieval. Todos los gobiernos y gobernantes de los últimos 70 años tienen responsabilidad directa en la represión, la violencia contra el pueblo, por la vía legal y o ilegal. Es importante reconocer que al fin uno, con el apoyo puntual de la izquierda en el tema de la paz, haya entendido la necesidad de dar el paso de terminar la guerra por la vía del diálogo. Pero la paz por sí sola no es el cambio democrático y el fin de la guerra no es necesariamente el fin de la contrainsurgencia. La contrainsurgencia ocupa un prolongado capítulo de la historia del siglo XX y XXI en Colombia. Su forma descarnada fue, ha sido y sigue siendo la persecución y la exclusión anticomunista, bajo distintas modalidades estatales y paraestatales. El pretexto anticomunista, con el auspicio del imperio y la abyección de la oligarquía, ha servido al propósito de polarizar al país y alentar modos extremos del irracionalismo fascista paramilitar. La visión de un, comillas, enemigo interno devino en doctrina de Estado. La idea de, comillas, limpieza social, de, comillas, exterminio, ha pasado de amenaza a eliminación, desaparición o destierro. El comunismo es el único partido que ha sido puesto fuera de la ley por una constituyente de bolsillo bajo una dictadura militar terrorista. El Frente Nacional de Reconciliación entre oligarquías usó el estado de sitio permanente, los consejos de guerra y la persecución selectiva contra el campesinado y la dirigencia popular. La línea del exterminio a la izquierda, política y social, con el pretexto macartista, engendró una deformación estructural del sistema político, una aparente democracia representativa según el modelo estadounidense y un régimen real de terrorismo de Estado con eliminación de sus opositores desarmados de izquierda. La lógica del enemigo interno creó la base de la desigualdad política y la negación de la misma democracia burguesa. Como consecuencia, una parte de la sociedad fue obligada a la resistencia, a la defensa de la vida, a desarrollar la lucha armada y la utilización de todas las formas de acción como medio de defensa de la integridad colectiva y forma de organización para la búsqueda de un cambio liberador. Los comunistas estimamos que las reformas políticas deben ser el primer paso para la creación de un sistema de garantías sui generis, como una vía de transición a un sistema realmente democrático, escenario de post-acuerdo para la no repetición. El aspecto más denigrante de la antidemocracia en Colombia es que a la vergonzosa desigualdad socioeconómica, étnica, cultural y de opciones de vida se agrega la inexistencia de igualdad política, desmintiendo lo escrito en la propia constitución del sistema. Por eso el punto inicial de toda reforma es avanzar en dirección a recuperar el derecho a la igualdad política. Hay que restituir los espacios políticos parlamentarios conquistados por Unión Patriótica, Partido Comunista, suprimidos por la vía criminal de la guerra sucia. No es imaginable la democracia sin igualdad política, sin libertades iguales para todos y todas. Menos aún la iniquidad consiste, más aún si la iniquidad consiste en la probabilidad del exterminio de los opositores de izquierda.
Mientras persista la odiosa discriminación política en circunstancias de crímenes de lesa humanidad, no pueden existir garantías creíbles de no repetición. En segundo lugar, hay que reformar el sistema electoral, que es el sistema de formación de gobierno para construir confianza y abrirle espacio a los nuevos movimientos que surgen del proceso de paz. El restablecimiento de la igualdad implica la obligatoriedad del pluralismo. La Constitución del 91 habla de un estatuto de oposición que nunca ha logrado ver la luz. Tal estatuto sería un recurso de excepcionalidad para nivelar en parte las monumentales asimetrías apuntaladas por la Ley 1475 de 2011. El modelo ideal es el de un sistema político general plenamente democrático para todos y todas. El estatuto de la oposición reclamado por los comunistas y la Unión Patriótica desde hace más de 30 años, siendo discriminatorio, puede ser un paso necesario de transición a un sistema democrático, pero tiene que complementarse con otras medidas. En condiciones de asimetría política, el umbral es un mecanismo excluyente que deja sin valor el voto de quienes sufragan por fuerzas minoritarias y debe ser reducido cuando más al 1%. Se suprime la dependencia de la personería de los partidos a la obtención del umbral. El financiamiento estatal debe incrementarse e imponer más controles al financiamiento privado en la vía de llegar a suprimir que es el mecanismo de subordinación de los partidos al gran capital, la principal fuente de la corrupción y de la compra de votos. Además de circunscripciones especiales étnicas y de residentes en el exterior, en Cámara, es necesario establecer una para minorías políticas y movimientos sociales, por lo menos con 5 cupos. Debe crearse una circunscripción de minorías en el Senado, por lo menos con 5 cupos. Las circunscripciones especiales de paz propuestas en el acuerdo sobre el punto 2 de la Agenda de La Habana debe contemplar la ampliación de la representación de los territorios con la participación de los movimientos sociales populares. En lo inmediato, debe reglamentarse por el Consejo Nacional Electoral la vía libre a las coaliciones para listas a corporaciones colegiadas de partidos y movimientos que reúnan en conjunto hasta el 15% de la votación, como lo dispone el artículo 20 del Acto Legislativo 02 de 2015. Debe organizarse sin más dilaciones el voto electrónico previsto en la ley, garantizando la privatización del acto de votar y los controles y salvaguardas que aseguren la confiabilidad sin intervención de terceros, como ocurre actualmente con la presencia de contratistas de la contrarregistraduría. En tercer lugar, es necesario despejar el camino a un poder electoral autónomo, un Tribunal Supremo Electoral independiente de los partidos y de la politiquería, con poderes suficientes para contribuir a recuperar la confianza perdida por las distintas formas del fraude, que responda ante el pueblo por la transparencia. La registraduría todopoderosa actual debe desaparecer, crearse un sistema de registro nuevo y confiable bajo la conducción y la garantía del Tribunal Supremo Electoral. Proponemos abrir el debate alrededor de otros temas vinculados a la formación del sistema de poder político, de la representación y del gobierno. Es necesaria una ley de medios que supere el monopolio privado del espectro electromagnético con la complicidad del Estado. El mecanismo redistributivo de tercios podría ser razonable en una primera aproximación: 1/3 para los sectores sociales, 1/3 para el Estado, 1/3 para los comunicadores privados, como existe en el país vecino de Ecuador. El Estado debe apoyar la iniciativa comunicacional que se está formando desde lo popular. En función de los territorios de paz, es necesario crear un nuevo ordenamiento territorial por una vía de participación democrática de las comunidades y organizaciones populares, favoreciendo la autonomía y la intervención ciudadana en la defensa del medio ambiente, los usos del territorio, la valoración cultural del mismo y la defensa del agua. Las reformas políticas son necesarias para avanzar en la democratización del sistema, su ampliación y la profundización de la democracia en la perspectiva de la paz. Se trata de conquistar libertades para el ejercicio del poder por el pueblo. Este debate es parte sustancial de la pedagogía de la paz, fuente de iniciativas en el desarrollo consecuente de los acuerdos
y prepara el terreno hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Para los comunistas, el postacuerdo es el espacio de la construcción de la paz democrática, de la justicia social y de la igualdad. Muchas gracias, compañeros y compañeras.